Bueno, chicos, ¿habéis descansado un poco? Ya estamos aquí otra vez. Vuelta a la carga. Bien, llegamos a la tercera fase de la guerra. Estamos ya en 1917. Esa guerra que todos pensaban que iba a ser corta, ya no es nada corta. Ya llevan casi 3 años de guerra, los combatientes ya se van agotando. Los frentes siguen bloqueados, a pesar de esos intentos de romperlos con esas grandes ofensivas. Tampoco ha servido de nada incorporar países nuevos, con la idea de deshacer el empate que había entre los bandos enfrentados. Recordáis Italia, que abrió un nuevo frente entre la región del Véneto, la región de Venecia, y los Alpes, o la incorporación de Bulgaria para romper la resistencia de Serbia, o del Imperio Turco, o Rumanía. Bueno, es decir, se había llegado a una situación de equilibrio. Los dos bandos tenían una fuerza parecida y no había manera de acabar con la guerra, ¿vale? Además tenéis que tener en cuenta que los imperios centrales estaban bloqueados. Los británicos, sobre todo, tenían una superioridad naval aplastante. Tenían la mayor flota del mundo y habían bloqueado el Mar del Norte y habían bloqueado el Adriático, y a los imperios centrales no les llegaba nada de fuera, no les llegaba ningún suministro de fuera. Tenían que vivir con sus propios recursos, con sus alimentos y sus minerales y sus combustible. Es decir, no tenían ninguna posibilidad de aprovisionarse de nada de fuera. Con lo cual, claro, una guerra larga podía volverse en su contra, el tiempo jugaba en su contra. Bien, para compensar ese bloqueo, dado que la flota alemana de superficie, los barcos, eran inferiores, era una flota inferior, pues eso lo compensan con otra arma nueva, que son los submarinos, la guerra submarina. Bueno, pues igual que estaban haciendo los aliados con las potencias centrales, lo hace Alemania con los aliados, con Francia y el Reino Unido, y lanza en todo el Atlántico Norte una gran campaña submarina, hundiendo a todos los barcos que llevaban suministros a los aliados. En un momento dado, esa guerra submarina anuncia a Alemania que va a ser a gran escala, que no van a respetar ni siquiera los barcos aliados, que van a hundir a todos los barcos que les lleven suministros, que les lleven alimentos, que les lleven municiones. Y empiezan pues a atacar a esos barcos de países que no estaban involucrados en la guerra. Un caso fue España. Los submarinos alemanes nos hundieron una quinta parte de la flota comercial española. Curiosamente, un dato que no se suele conocer. Pero también a barcos americanos, barcos norteamericanos, fueron hundidos, y barcos aliados que llevaban pasajeros norteamericanos. Eso llevó a cierto malestar de la opinión pública norteamericana. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos siempre ha habido dos tendencias. Una tendencia aislacionista muy fuerte, de no implicarse en los conflictos del resto del mundo, y otra tendencia, que consideraba que ellos eran la primera potencia mundial, ya entonces, ya empezaban a serlo, y que tenían que implicarse en las guerras que se daban en otras partes del mundo, ¿no?, para establecer la paz y la seguridad. Bien, en aquel momento lo que predominaba era la línea aislacionista. El presidente de Estados Unidos, que en aquel momento era Wilson, está aquí, Wilson, había ganado las elecciones de 1916 con un mensaje aislacionista, de no implicarse en la guerra. Pero el panorama estaba cambiando. Habíamos llegado a 1917, la guerra se estaba haciendo muy larga, no se le veía final. Aparte de eso, los alemanes estaban ya atacando barcos americanos. Y para colmo de males, interceptan los americanos un telegrama, el famoso telegrama Zimmermann, que mandaba el ministro de Exteriores alemán a su embajador en México, donde los alemanes le ofrecían a México una serie de
territorios a cambio de que México le declarara la guerra a Estados Unidos, en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra mundial. Claro, cuando eso se supo, pues provocó la natural indignación, que se unía pues al malestar por el hundimiento de un barco, el vapor Vigilantia, en el que murieron pues muchos americanos, ¿vale? En consecuencia, el giro decisivo que os pongo aquí, de 1917, uno de ellos fue la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en abril. Es decir, que eso significaba que ese empate que había habido hasta ese momento entre los bandos enfrentados se rompía. Claro, entraba Estados Unidos, que ya era la primera potencia industrial del mundo, del lado de los aliados. También había una razón económica. Estados Unidos le había dado muchísimos créditos, un préstamo de muchísimos millones de dólares a los países aliados, y los americanos veían que la guerra se alargaba y que al final iban a acabar tan destrozados los aliados que no iban a poderles pagar. Con lo cual, una manera de acabar la guerra de una vez era intervenir directamente y ponerle fin, romper ese equilibrio, mandando 1 millón de soldados americanos al frente y terminar la guerra de una vez. Los alemanes obviamente eran bien conscientes de eso, sabían que la intervención de Estados Unidos podía llevarles a perder la guerra, con lo cual quisieron acelerar de alguna manera los acontecimientos, atacando el punto débil. El punto débil era Rusia. Rusia, claro, era un país más atrasado que los demás. La guerra le había supuesto un esfuerzo tremendo. El ejército ruso había sufrido millones de bajas, entre muertos, heridos, prisioneros, y aparte de eso la situación de la población civil era tremendamente precaria, pues pasando mucha hambre, pasando mucha necesidad para mantener ese esfuerzo de guerra. Bueno, esto llevó a una revolución en febrero del 17 y a la abdicación del zar del emperador de Rusia, de Nicolás II. Es decir, que Rusia estaba en una situación muy agitada, muy revuelta políticamente. Los alemanes eran conscientes de eso. En Suiza estaba exiliado un revolucionario ruso, líder del partido bolchevique, que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, para los amigos Lenin. Bueno, pues Lenin era partidario de que Rusia se saliera de la guerra, era partidario de la paz inmediata. Bueno, los alemanes eran bien conscientes de ello, y se pusieron de acuerdo con Lenin, al que le dieron incluso una sustanciosa ayuda económica. ¿Con qué idea? Que Lenin llegara a Rusia. Claro, os podéis imaginar, para que Lenin llegara desde Suiza hasta Rusia tenía que atravesar territorio alemán. Bueno, esto lo explicaremos un poquito más detalladamente cuando demos la parte de la Revolución Rusa, pero que os quedéis con el detalle de que Lenin, con la colaboración de Alemania, atravesó territorio alemán en un tren sellado, no quiso pisar territorio alemán, y a través de Alemania pues llegó por Suecia a Rusia, ¿vale? Donde dirigió la segunda revolución, la revolución de octubre, la revolución bolchevique. Los bolcheviques, los comunistas, toman el poder en Rusia y establecen un gobierno revolucionario que retira a Rusia de la guerra, con idea de consolidar la revolución dentro de Rusia, y firman la paz por separado con las potencias centrales. Fue el tratado de Brest-Litovsk, tratado que firman en marzo de 1918, y el frente oriental desaparece. Rusia, a cambio de ceder un montón de territorios, se retira de la guerra, ¿vale? Por fin los alemanes pueden hacer la guerra en un solo frente, que era la idea que habían tenido desde el principio. Claro, ¿qué problema había? Que ya estaba muy agotado, ya llevaban 4 años de guerra, ya no podían incorporar más hombres al frente, si no querían retirarlos de las fábricas, del campo,
Bueno, una cosa que nos dije antes es que, claro, esa movilización de millones de soldados para el frente dejó vacantes muchos puestos de trabajo, que en muchos casos tuvieron que ocupar mujeres en las fábricas o en el campo, o bien acudir a mano de obra de los países neutrales. Bueno, Alemania ya no podía movilizar a más hombres, ya no podía llevar más hombres al frente, con lo cual atacan un poco casi a la desesperada. Lanza en primavera de 1918 una gran ofensiva en el oeste, con todos esos recursos que habían podido retirar del frente oriental, con la idea de hacer un último intento, una última apuesta antes de que llegara todo el grueso del ejército norteamericano a Europa, ¿vale? Esa ofensiva avanza rápidamente, de algún modo se vuelve otra vez a la guerra de movimientos, otra vez se vuelven a quedar muy cerquita de París, pero otra vez los aliados contraatacan, de nuevo en el Marne, es la segunda batalla del Marne, y no da más de sí la ofensiva. Y empiezan otra vez las potencias centrales a perder terreno en todos los frentes. En los Balcanes, que lleva el derrumbamiento de Bulgaria, en Oriente con el derrumbamiento del Imperio Turco, en el frente de los Alpes con el derrumbamiento de Austria-Hungría, y ya definitivamente dentro de Alemania pues se produce un movimiento pidiendo la paz. Hay una auténtica revolución de los obreros, los soldados, los marineros alemanes, imitando la revolución bolchevique que se estaba produciendo en Rusia y pidiendo la paz, el fin de la guerra, ¿vale? El Kaiser Guillermo II, pues no le queda más remedio que abdicar. Recordáis, cuando un rey, cuando un monarca deja el trono, eso se llama abdicar, renuncia al trono y se exilia, se marcha a Holanda, ¿vale? Y en Alemania se proclama la República, ¿vale? Y se llega a un armisticio. El armisticio es la suspensión de la guerra, la suspensión de las hostilidades, en una fecha fácil de recordar, el 11 del 11, el 11 de noviembre de 1918, se había acordado a las 11 de la mañana, se acaba la guerra, se acaba el conflicto, se paran las hostilidades, ¿vale? Todavía faltaba firmar la paz, ¿vale? Bien, hemos explicado las causas de la guerra, hemos explicado el desarrollo de la guerra, nos queda explicar las consecuencias de la guerra, que será lo que veamos en el próximo vídeo, ¿vale? Bueno, chicos, veis que en el enlace del correo que os pongo tenéis un enlace con una serie documental muy buena sobre la Primera Guerra Mundial, donde os van a explicar las cosas con mucho más detalle, y vais a poder ver las imágenes originales, porque en aquella época, pues claro, ya hay cámaras de cine que graban las imágenes de los soldados en el frente, de la gente de la retaguardia, y además son unas imágenes que han sido restauradas y coloreadas, y es un documental interesantísimo. Es largo, son varios episodios, pero bueno, ahora como tenéis tiempo lo podéis ver, os lo recomiendo vivamente. Y bueno, espero que todos sigáis bien, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.